del diagnóstico microbiológico médico, ¿sí? Para poder encuadrarlo dentro de lo que ustedes deberían saber. Porque lo que ustedes deberían saber de la microbiología está en relación con el objetivo, que es cómo yo me hago de una muestra que sea significativa, y cómo hago que esa muestra significativa de algún lugar que ustedes quieran tomar se pueda procesar y me pueda servir para hacer un diagnóstico. ¿De acuerdo? Esa es una parte de lo que fueron aprendiendo en microbiología. No lo único, pero es una parte importante. En ese sentido, les cuento el caso de una paciente que tenemos hace mucho, mucho tiempo, porque es una paciente que tiene una enfermedad hematológica de base, tiene leucemia, que es una enfermedad grave. Esa paciente con leucemia tiene múltiples tratamientos para su leucemia que bajan su inmunidad, que le deprimen su inmunidad, como la misma leucemia, y por lo tanto queda expuesta a sufrir infecciones que de otra manera no la podría haber sufrido. No es una paciente que tenga un sistema inmune competente, es una persona con un sistema inmune comprometido. Esa paciente empieza a tener una enfermedad pulmonar, por la cual se le dan antibióticos, y se empieza a tratar con mala respuesta a los antibióticos, y entonces, a medida que el tiempo pasa, la enfermedad pulmonar sigue avanzando hasta el punto que la paciente termina en terapia intensiva porque no podía sostener la respiración y termina usando un tubo para ser ventilada. En ese contexto se toma una muestra. ¿Una muestra de dónde? Se toma una muestra directamente de vías aéreas. ¿Con qué se hace? Se hace lo que nosotros conocemos con el nombre de lavado bronquiolveolar. Se mete un broncofibroscopio, un tubito, ¿sí? Por vías aéreas, y se toma una muestra respiratoria baja. Esa muestra respiratoria se pone se extrae, se pone en un medio de transporte y se lleva al laboratorio microbiológico. Nosotros sospechábamos que tenía tuberculosis la paciente. Entonces se le hace una tinción de Nielsen, que viene negativa, y se lo deja para cultivo en medio sólido. El Novotensen, que ustedes saben, dura 30 días, 40 días en poder, 50 días en poder desarrollar. Y también se toma una muestra, una de las muestras se deriva a hacer biología molecular, para ver si podíamos encontrar la micobacteria. El examen directo da negativo, el Nielsen da negativo, el cultivo estaba en curso, pero de la biología molecular nos avisan que da positivo para Mycobacterium tuberculosis. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Debo levantar alguna mano o directamente me dice? Sì, profe, eu tenho uma dúvida. Em relação ¿Cómo ao no? lavado... Permesso. Meu nome é Eric e a pergunta é: o lavado brônquio que se injecta algum líquido ou se saca um pouco da mucosa? Como é este? Genial, genial. Se inyecta un líquido, se inyecta líquido y se obtiene una muestra líquida. Exactamente. Pero Sí. a pergunta é se este líquido não se pode quedar aí estancado e pode ser também um cultivo para outras bactérias? Es una buena pregunta, pero no, porque en general se le instila un poco de líquido, no es que se inunda el pulmón de líquido, y esa en función de poder lavar las vías aéreas y poder extraerlo nuevamente. Pero está bien lo que vos decís, y no está mal desde el punto de vista de lo que uno tiene que pensar y lo que tiene que razonar. Yo te diría que esa puede ser no ponerle el líquido con un lavado bronquiolveolar, pero sí te podría decir que en pacientes que tienen alguna enfermedad, como por ejemplo pueden ser bronquiectasias, es decir, una dilatación permanente y anormal de los bronquios, y que acumula líquido, ese líquido puede ser un caldo de cultivo para el crecimiento de bacterias. Pero en este caso no, en este caso se instila un poco de líquido y se extrae la muestra. Dale, profe, gracias. No, por favor. ¿Alguna otra pregunta que quieran? Sí, adelante, Samuel. Sí, ¿no hay riesgo de llevar un poco de la microbiota de las vías aéreas superiores a la vía aérea inferior, los pulmones? Pero por supuesto, porque uno podría decir, yo arrastro la microbiota de vía aérea superior, la llevo allí y hago un diagnóstico falso positivo. Eso me decís vos. Después, cuando hago diagnóstico bacteriano, me crece una bacteria que es microbiota habitual
de la boca, por ejemplo. ¿Te haces referencia a eso? También, no solo para la contaminación de la muestra, sino de la propia infección del pulmón. No hay ese riesgo, hay algo que se hace al mismo tiempo como para evitar. Entiendo lo que vos decís. Vos decís que vos metés un broncofibroscopio, arrastrás flora bucal y la llevas allí, y esa flora se torna patógena. Sí, Bueno, a ver, ese es un riesgo que puede ocurrir. Habitualmente eso no ocurre, porque vos pensás que para que ocurra eso tienen que pasar varias cosas. Samuel, está re buena la pregunta. Vos tenés que arrastrar una microbiota que sea potencialmente patógena. Después lo tenés que hacer en una cantidad determinada, de un inóculo determinado para que tengan ese poder patógeno, invadan y generen enfermedad, ¿cierto? Y por otro lado, entendemos siempre que esto es menos frecuente, porque aparte estos pacientes donde uno utiliza broncofibroscopio lo hace, estos pacientes siempre están internados con antimicrobianos, ¿se entiende? Porque uno lo que tiene es una mala respuesta y por eso intenta hacer una metodología diagnóstica más invasiva, ¿sí? Entonces, sí, lo que vos decís no está mal pensado, está bien pensado, pero en la práctica es poco posible que se dé. Sí, bueno, profe, pero el tema de Samuel, que también tengo la misma duda, Sí. algunos microorganismos no son comial, que es propio de la microbiota del hospital, que también puede estar dando vuelta ahí. Yo también tengo la misma preocupación de Samuel. Tengo. Por eso la preocupación es lógica. Yo no digo que sea imposible, que sea inviable, ¿no? Porque en la medicina no hay nada todo sí o todo no, ¿de acuerdo? Entonces, no es así. En la medicina en general, bueno, hay grises. No digo que esto no pueda ocurrir, digo que no es lo que habitualmente se observa. Las técnicas son técnicas que lo hace gente avesada y habitualmente, por no decir casi nunca, vemos una complicación infecciosa por utilizar un broncofibroscopio, ¿sí? Lo que sí podemos ver a veces es que se pueda contaminar la muestra con la microbiota habitual y que entonces uno pueda tener dudas diagnósticas después cuando ves el microorganismo. Pero eso es otra cosa. Entiendo sus preguntas, les cuento que en la práctica eso es poco posible de ver. Entonces, Perfecto. Samuel, si vos, porque Eric también preguntó, pero Samuel no sé si terminaste de preguntar. no, era eso nomás. Gracias. Bárbaro. No, por favor. Escucho Perfecto. preguntas, ¿eh? Yo escuché estos días sobre coprocultivo en medio líquido y ahí yo quería saber en qué situaciones va a estar indicado sembrar el coprocultivo en un medio líquido en vez de usar los medios sólidos como los habituales. Espera. Está bien, Pablo, lo tomamos en un rato, si te parece. Yo porque quiero terminar con esto de vías aéreas, Ah, bueno, si te perdón, parece. Para no desviarnos tanto y que sea todo medio desordenado, quiero saber si hay alguna pregunta más con respecto a esto que venimos hablando de vías aéreas y que nos perdón. vamos acercando a la vaciloscopía y a los métodos moleculares. Escucho preguntas, ¿eh? Bueno, Eh, seguimos profe, entonces. Sí, sí, perdón, disculpen. buen día. Sí, ¿cómo le va? Las medicaciones previas se suspenden antes de hacer las análisis, sacar la muestra. Excelente pregunta, excelente pregunta. Uno siempre piensa lo siguiente: cuanto más tiempo pasó entre que empezaste la medicación y sacaste la muestra, menos rédito tenés, porque borrás. Si el antibiótico que vos usás es el que corresponde para la bacteria, tenés menos chance de rescatar. Hasta ahí vamos. El asunto es cuando vos das un antibiótico, haces un tratamiento y el paciente empeora su situación clínica. Vos estás pensando que en realidad tenés algo para lo cual el antibiótico no tiene utilidad. Por lo tanto, está discutido ahí si suspenderlo o no suspenderlo. Lo que sí les cuento, a partir de tu pregunta, que es súper interesante, que uno siempre trata de no tomar muestras utilizando antibiótico terapia, porque el rédito diagnóstico microbiológico es menor. En caso de no poder suspender el antimicrobiano, nosotros tenemos
removedores de antimicrobianos que podemos usar en la muestra para mejorar la sensibilidad. ¿Sí? Y eventualmente también tenemos la posibilidad de tomar la muestra lo más próximo a la próxima dosis de antimicrobiano, para que la concentración sea la menor posible. Pero en el general, uno dice, si tomo una muestra con antimicrobianos, el rédito diagnóstico de un examen microbiológico directo y eventual cultivo es menor. Gracias, profe. No, por favor, acá la sospecha era que tenía otra cosa, era poco importante ya que se hacía, pero sí con el antibiótico, pero sí era muy importante, y te respondo también a lo que decís, tomar una muestra y agregarle antibióticos después de haberle tomado la muestra, que finalmente es lo que se hizo con esta paciente. Se usó el broncofibroscopio, se tomó una muestra y posterior a que se sacó esa muestra, se agregaron antibióticos para cubrir todos los gérmenes nosocomiales, porque ya era una paciente que hacía varios días estaba internada en el hospital. Y esa muestra se llevó al laboratorio de microbiología y como les conté, se hizo una tinción de 100 Nielsen, se llevó para medios de cultivo sólidos y líquidos y se lo mandó también para hacer biología molecular, que es la que le vino dando positivo. Entonces mi pregunta acá sería, digo, en función de cómo se aprende y de cómo ustedes podrían decir, ¿por qué una dio positivo y la otra dio negativo? Yo les pregunto a ustedes, y vamos levantando la mano y vamos charlando. ¿Por qué me dio negativo la coloración y por qué me dio positivo la biología molecular? A ver, ¿quién se- Porque la concentración del microorganismo no era tan alta a punto de hacer la tinción. O la tinción no fue tan perceptible, porque ahí dependemos del tema del ojo, del equipo, y sí el tema de a muestra con ADN, estas cosas me parece un poco más precisa. Entonces yo les preguntaría ahí, a ver, porque esto se tiene que entender en el contexto que se realiza. No a todo el mundo se le hace biología molecular. ¿A quién se le hace la biología molecular? A los pacientes o las pacientes seleccionadas que tienen alguna enfermedad que es necesario aumentar mucho la sensibilidad del método. Porque este método de biología molecular es un método mucho más caro. Entonces, ¿cuándo yo puedo tener dudas diagnósticas y por lo tanto tener que utilizar un método más sensible? Cuando tengo una paciente de alto riesgo. Y como en este caso, como bien decía Eric, cuando tengo una paciente que me puede dar negativo. ¿Por qué? Porque Eric decía, tengo poca cantidad de bacilos, tengo poca carga bacilar, o algo así, ¿no, Eric? Me podés corregir. Tengo poca carga bacilar. Le hago el directo, lo tiño y no lo veo. Le hago la biología molecular y sí lo rescato. ¿Sí? ¿Por qué creen que esta paciente puede enfermar con poca carga bacilar? El tema es que el sistema inmune ya está comprometido. Entonces ya tiene una baja respuesta y ahí cualquier invasión o infección se puede transformar en algo complicado. Por supuesto, yo le podría decir, una paciente inmunocomprometida con menos cantidad de bacterias se va a enfermar, y gravemente. ¿Sí? Y si yo tengo menos cantidad de bacterias, todo lo que haga, y todo lo que haga me cuesta más. Y acá la metodología diagnóstica de la biología molecular, que se llama GeneXpert, así se llama, tiene mayor sensibilidad. Entonces, cuando tratamos a esta paciente inmunodeprimida, nosotros pensamos que se nos podía complicar con el directo, porque decíamos, bueno, le hacemos una tinción, hacemos un 100 Nielsen. Si nos da negativo, y nos deja más tranquilos, pero no nos descarta tuberculosis. Si esperamos el cultivo, son muchos días y la paciente está inmunocomprometida y se puede morir. Entonces, como es una paciente inmunoprimida, pidámosle aparte biología molecular. Y eso es lo que pasó, porque la biología molecular mejora la sensibilidad, ¿sí? Y pudimos captar justamente la presencia
de material genómico relacionado con micobacterias y la paciente finalmente se pudo tratar con los antibacilares, así se llaman las drogas, y de esa manera la pudo mejorar. ¿Estamos de acuerdo? Esto era como para empezar un poquito, para empezarles a contar que la metodología diagnóstica en microbiología tiene mucho que ver, cuando uno habla de sensibilidad y especificidad, tiene mucho que ver de dónde busca la muestra, cómo recoge la muestra y cómo la va a interpretar según la clínica. Y acá Amanda, me parece que levantó la mano. Sí, Amanda. Hola, profe. La Hola, duda que hola. tengo es, si el paciente es inmunocompetente, en este caso, o sea, que hago un aspirado broncoalveolar, a ver la atención del cultivo, en este caso, si es un paciente que no tiene ningún tipo de complicación, es inmunocompetente, ¿aguardo el cultivo directamente o espero o hago directamente el método biológico? Súper importante la pregunta. Hay dos cuestiones, Amanda. No es lo mismo que vos tengas un paciente en unidades de cuidados críticos, unidad de terapia intensiva, como lo quieras llamar, con insuficiencia ventilatoria, es decir, que no puede respirar por sí mismo y necesita una máquina, a que vos tengas sospecha de tuberculosis en un paciente en atención primaria en una salita esperando para ser atendido. Son dos situaciones distintas. Yo te diría que si vos tenés un paciente tan grave como para tenerlo de esa manera, es importante valerse la biología molecular para poder afinar el diagnóstico y poder empezar el tratamiento. Y de la otra manera, uno sabe que no pide GeneXpert, no pide biología molecular porque el diagnóstico se hace con directo y con cultivo, ¿sí? Y habitualmente, obviamente, con cultivo medio sólido, porque no todo se deriva al cultivo medio líquido. Ustedes saben que el cultivo medio líquido es más rápido. Generalmente es cultivo medio sólido. Pero en un paciente que está en un centro de salud, que tiene tos y expectoración, fiebre y sudoración nocturna, habitualmente lo que se usa es el diagnóstico directo, la tinción y el posterior paso a cultivo. Sí, Eric. Sí, profe, después que se saca la muestra y se envía a un laboratorio, ¿cómo es hecho el pedido para este tipo de examen? Bien, perfecto. Re importante lo que dice Eric, te agradezco porque estás interviniendo un montón y me ayudas un montón a hacer la clase. La cuestión es así, Vengo Eric. lleno de dudas, profe. Está Vení para perfecto, para eso preguntar estamos un acá. montón. Gracias. Pregunta lo que quieren y algunas cosas capaz que no se las voy a saber responder, las buscamos, pero la cuestión es así. Lo que dice Eric es súper importante cuando rinden, pero también cuando ejercen. Uno pide una muestra, si uno no pone lo que quiere que busquemos, nosotros después cuando tenemos la muestra no sabemos, no somos adivinos porque no vimos el paciente. Pero lo que dice Eric es importante. Yo lo que le pondría es el nombre y el apellido, obviamente, nombre, apellido y el número de documento, a la orden médica, ¿no? A la orden. Nombre, apellido y número de documento, diagnóstico, diagnóstico probable, ¿sí? El diagnóstico podría ser insuficiencia respiratoria. Diagnóstico probable, infección pulmonar por micobacterias. Entonces, con eso, cuando uno recibe la muestra, sabe que tiene que hacer una atención. Si no, no tiene ni idea de lo que está recibiendo. Entonces, yo soy muy ordenado para eso. Yo trabajo acá en el hospital. Cuando veo a los pacientes, ¿qué hago? Nombre, apellido, documento. Diagnóstico presuntivo, así, ¿qué pienso? ¿Por qué te estoy mandando lo que te estoy mandando? ¿Ah? Y con eso sumo mucho. Y si ustedes le quieren agregar una breve reseña de la evolución del paciente, mucho mejor. Y con eso ya es muy fácil que quien reciba la muestra la pueda procesar y pueda dar después una respuesta acorde a lo que nosotros buscamos y no haga otra cosa. Profe, en caso de la prueba de la tuberculina, la PPD, ¿no serviría para algo ahora? Excelente pregunta. Si alguien quiere responderle, le puede responder. ¿Alguien le quiere responder? Porque yo te preguntaría así a vos. ¿Qué indica la tuberculina? ¿Para qué sirve la tuberculina? La prueba de la tuberculina. Yo Para saber más si o la menos, persona tiene inmunidad en contra de la tuberculosis. Perfecto. Te muestra inmunidad contra la tuberculosis. Estamos de acuerdo. La respuesta inmune Ahora, celular Ella contra la pudo haber tenido la vacuna. fantástico. Pudo haber tenido la vacuna. Con todo lo que dicen ustedes es verdad.
Sí, Felipe. No, disculpa, que lo interrumpa. ¿No sería más porque la persona tuvo contacto en algún momento con la tuberculosis, con el Mycobacterium? O sea, aparte Por de la supuesto, vacuna, aparte de la inmunidad, aparte de todo eso. totalmente. Totalmente. Y yo le agrego a Felipe y a todos ustedes que hicieron muy buenas respuestas, les diría, es parte de la vacuna, es parte de la inmunidad y es parte de una inmunidad que continuamente entra en contacto con el patógeno, porque aparte nosotros somos zona endémica en tuberculosis. Entonces, que yo le haga una PPD a ustedes, lo único que me está demostrando si me da positiva, hablo en personas inmunocompetentes siempre, que es la mayoría. Después podemos hablar de inmunodeprimidos, pero en personas inmunocompetentes, si yo les hago a ustedes una PPD y me da por arriba de 5, 7, no me indica nada más que ustedes han tenido contacto con la micobacteria. ¿Y qué me indica aparte? ¿Que ustedes tienen una tuberculosis activa? No, para nada. ¿Qué me indica que tiene una tuberculosis activa? Que tengan síntomas, signos y que yo pueda aislar la micobacteria. Eso es tuberculosis. La PPD lo único que indica es que el sistema inmune ha respondido al contacto con la micobacteria. ¿Sí? Y nada más que eso. No indica enfermedad. Excepto donde se pone el ojo es en dos poblaciones especiales, los menores de 15 años, ¿sí? Y las personas inmunodeprimidas, que ya es un capítulo aparte, que no vale la pena que nos explayemos tanto, pero donde uno toma en cuenta la PPD como otra partecita más que nos orienta, junto con otras variables, al diagnóstico de tuberculosis. Pero la PPD no hace diagnóstico de tuberculosis, solo tiene relación con el contacto que uno ha tenido o tiene normalmente con la bacteria. Usted sabe que tiene un contacto con la bacteria va a ir, va a ser el foco de Von, el complejo de Von, y allí se va a quedar. Y no indica nada más que eso. Nunca digan que hacen diagnóstico de tuberculosis con PPD, ¿sí? O con la prueba de la tuberculina. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna duda con eso? ¿O seguimos avanzando? Profe, entonces solo sería con la PCR, con el directo, porque el cultivo es mucho tiempo, ¿no? Si uno quiere hacer un diagnóstico, y acá viene una de las cuestiones por las cuales nos unimos acá, gracias por la pregunta. Uno puede hacer el diagnóstico directo o puede hacer el diagnóstico indirecto. Cuando yo les estoy hablando de biología molecular y de Cien-Nielsen, ¿de qué les estoy hablando? ¿Diagnóstico directo o indirecto? Directo, observación por coloración. Directo, totalmente. Si yo lo pongo a cultivar en el Lowenstein Jensen, que es de color verdecito, agua, ¿se acuerdan? ¿Lo vieron alguna vez en los laboratorios y demás? Y crece la colonia, ¿es un diagnóstico directo o indirecto? Directo también. Perfecto. Ahí yo tomo un poquito de la colonia, lo coloreo con Cien-Nielsen y lo veo. Todo eso es diagnóstico directo y es lo que usamos habitualmente. Es lo que usamos habitualmente. Acá no hay un diagnóstico indirecto. Por eso les digo, la PPD no es diagnóstica. La PPD acompaña o la PPD sirve en algunas situaciones de profilaxis con antibióticos que se hacen en menores de 15 años y en pacientes inmunodeprimidos. ¿Vamos hasta ahí? ¿Preguntas? Profe, una duda, ¿no es Sí, necesario aclarar que en la nota del pedido de la muestra que se hagan pruebas de sensibilidad antimicrobiana también? es una muy buena pregunta. Y eso, aunque vos no lo aclares, si estamos hablando de tuberculosis siempre, Luciana, siempre tuberculosis. Por más que vos no lo aclares, la prueba de sensibilidad antimicrobiana se va a hacer siempre cuando uno la lleva al cultivo, porque tenemos mucha tuberculosis resistente, ¿sí? Por lo tanto, eso va a pasar. Pero está bien que vos pongas realización de examen microscópico directo con tinción con Cien-Nielsen por sospecha de Mycobacterium tuberculosis, cultivo y antibiograma. Lo podés hacer. Pero les aseguro que todas las que van al cultivo se hace antibiograma para ver la sensibilidad, porque estamos en la era postantibiótica, donde hay muchísima resistencia, y nosotros créanme que vemos mucha tuberculosis resistente. Vemos muchos casos de tuberculosis mucho más que antes, y también vemos más tuberculosis resistente. Y acá tengo una pregunta que me hicieron en el chat, no lo veo bien, pero dice, ¿por qué no se busca anticuerpos? Puede ser así.
¿Sí? ¿Por qué no se busca anticuerpos? ¿Por qué no se busca anticuerpos en la tuberculosis? Cuéntenme ustedes. Porque la tenés que tratar ahí en el momento, no podés esperar a que suban los anticuerpos y poder tratarla después, porque el paciente tiene muy mal estado general y demás. No, porque yo creo que hay tuberculosis que están dando vueltas por la calle un año con diagnóstico de tuberculosis que nunca nadie, perdón, con enfermos por tuberculosis que nunca se hicieron diagnóstico. No es la celeridad, no es la velocidad con la cual vos tengas que hacer el diagnóstico. Acá Profe, lo que la respuesta es bien clara. Sí, Florencia. puede ser que sea por lo que acabamos de decir, porque la persona pudo haber estado expuesta a la vacuna, pudo haber estado expuesta al bacilo y ya puede tener anticuerpos desarrollados. O sea, ya hay probabilidad de que los tenga. Mm, Por No eso es la podría respuesta. ser. A ver, Alina. Porque la micobacteria en tuberculosis solamente desencadena una respuesta celular, no moral. Porque es intracelular. Claro. Y también por No, el tipo de inflamación que da. es porque desencadena una respuesta celular, como dice Alina. No una respuesta humoral. Desencadena la respuesta humoral en realidad, y un poco puede hacerlo, pero lo principal, lo mandatorio en la infección por micobacterias es desencadenar una respuesta celular y por lo tanto no prima la respuesta de anticuerpos y por lo tanto los anticuerpos no son usados, no son censados en la enfermedad por micobacteria y tuberculosis. ¿De acuerdo? Acá lo que vale es la metodología diagnóstica directa. Observación de la micobacteria con la coloración correspondiente de una muestra que sea representativa, cultivo en caso de necesitarlo medio líquido o sólido, y la utilización de biología molecular, que se llama GeneXpert, que ha venido a revolucionar un poco toda la parte diagnóstica, para ayudarnos en aquellos casos donde nosotros necesitamos mejorar la sensibilidad. ¿Me permiten ahora que se las complique un poco más? ¿Me dejan que se las complique un poco más? Se las voy a complicar un poco. ¿Qué pasa si yo tengo una sospecha de tuberculosis pleural y tengo que hacer diagnóstico? ¿Qué pasa en ese caso? ¿Alguien me quiere decir cómo hago el diagnóstico de una tuberculosis pleural? Aquella que no es pulmonar, que se aloja en pleura. Un paciente que viene hace mucho tiempo perdiendo peso, febrícula nocturna, malestar general. Le hacemos una radiografía, no tiene afectación de los parénquimas pulmonares, pero sí se ve un leve derrame pleural. Lo mejora, le dan antibióticos y lo mejora. Bueno, Ustedes profe, deciden tomar una muestra. Sí, Eric. en este caso podrías hacer con una técnica muy cuidadosa, hacer una punción, sacar un poco de este líquido y a ver qué pasa. Vamos con Eric, ¿eh? Toma de muestra del líquido por punción. ¿Qué le faltó a Eric? Vos no contestes, Eric, ¿eh? Ahora vamos a ver para otro. Hace un examen de imagen para Espera, saber vos no bien dónde está. contestes. La imagen ya está. Ah, Vos ahora punzaste y buscaste el líquido. A mí me parece perfecto. Vamos a seguir ayudando a Eric. ¿Qué le falta a Eric? ¿Cuál líquido? El líquido pleural. Eric dijo, vamos a usar una aguja, vamos a hacer la correcta antisepsia del sitio de punción, vamos a guiarnos con la imagen, con una tomografía, lo tomografiamos, le dirigimos la aguja por el lugar que queremos punzar con la correcta antisepsia, como les dije, que ustedes ya saben cómo se hace, vamos a tomar la muestra de ese líquido para diagnóstico microbiológico, pero ¿qué más vamos a tomar de nuestra parte del líquido? Yo les digo, tejido pleural. ¿Por qué? ¿Qué vamos a hacer con el tejido pleural? ¿Dónde lo vamos a mandar? Anatomía patológica. ¿Y qué vamos a querer ver en anatomía patológica? ¿Qué ver en anatomía patológica? Las características que presenta el tejido. ¿Cuál? ¿Y qué características es una tuberculosis vas a ver? ¿Qué tipo de necrosis produce? Eso quiero decir.
Gaseosa, ¿no? Con necrosis gaseosa. Focos de necrosis gaseosa. ¿Y saben por qué se envía parte de la pleura y el líquido? La pleura va para anatomía patológica y el líquido a microbiología. ¿Saben por qué? Porque cuando ustedes deriven el líquido al laboratorio de microbiología, correctamente rotulado el envase, correctamente pedido en la fichita que van a llenar ustedes, ¿qué es lo que le van a pedir que haga el microbiólogo? ¿Qué piensan que va a hacer el microbiólogo para hacer diagnóstico? Bueno, puede ser un cultivo del líquido y un análisis. Primero, ¿qué va a hacer el microbiólogo? Una parte fue anatomía patológica, parte de la pleura. Parte del líquido o microbiología. El microbiólogo, si usted le ponen que hay sospecha de tuberculosis, ¿qué es lo primero que va a hacer con la muestra? No va a hacer un cultivo a lo primero. ¿Qué es lo primero que va a hacer? Un 100 Nielsen. Un 100 Nielsen. Y la pregunta mía es, ¿la sensibilidad de un 100 Nielsen en líquido pleural es la misma que en un esputo para VAR? No. Es mucho más baja. Entonces, como es mucho más baja, aparte le va a pedir un cultivo, como decía Eric, la va a cultivar. ¿Sí? Puede ser, por ejemplo, en un medio sólido. Y aparte, ese líquido no solamente va a ir a microbiología y anatomía patológica, va a ir a el laboratorio de química analítica para ver cuánta glucosa tiene, cómo está su LDH, va a haber diferentes marcadores, porque la sensibilidad de los métodos que se usan en microbiología son mucho más bajos en el líquido pleural. ¿Por qué les cuento esto? Para agregarles una cosa más. Cuando uno toma una muestra de un lugar y va a pedir una determinada prueba para esa muestra que logró captar, tiene que comprender que a veces la sensibilidad es mucho más baja. No es lo mismo la sensibilidad de la tinción con 100 Nielsen de un esputo para VAR, de una caverna tuberculosa, que de un líquido pleural. Entonces uno dice, bueno, ya que no tengo tantas chances de tener un 100 Nielsen positivo, voy a pensar en qué otra metodología me puede ayudar. ¿Y qué me puede ayudar? El cultivo. Me puede ayudar la anatomía patológica de la pleura y también me puede ayudar la analítica del líquido pleural, que tiene ciertas características que están muy relacionadas a la tuberculosis. Eso me interesa mucho que lo comprendan. No siempre la metodología que uno emplea en microbiología, por más que la muestra esté bien sacada, por más que esté bien transportada y por más que la hayamos hecho la técnica que ustedes nos sugirieron, nos va a dar positiva. Muchas veces depende de la sensibilidad del método para ese lugar. Y les digo otra cosa. Pongámosle que ustedes hubiesen sospechado una meningitis tuberculosa. ¿Cómo creen que va a ser la sensibilidad del 100 Nielsen en el líquido cefalorraquídeo? ¿Alta o baja? Alta. Alexander dice alta. Pero vos sos uno y hay un montón más del otro lado. Porque sigue siendo líquido. ¿Baja dijiste? Sí, porque es Baja. líquido. Otra. Mira, la sensibilidad es tan baja que yo no recuerdo un directo positivo líquido cefalorraquídeo en 20 años. La sensibilidad de la técnica utilizada de observación directa mediante la tinción con 100 Nielsen en el líquido cefalorraquídeo es muy baja. Por lo tanto, si uno sospecha, uno va a sacar las muestras del líquido cefalorraquídeo y se va a apoyar en diferentes técnicas. Si uno pudiese hablar de lo microbiológico solamente, saquemos la química tradicional del líquido cefalorraquídeo para ver la glucosa, las proteínas y demás. Si uno lo pudiese sacar, yo le diría, ¿uno pide directo con tinción de líquido cefalorraquídeo? Sí, lo pide. ¿Pide cultivo? Sí, lo pide. La sensibilidad es más alta que el directo, pero tarda mucho tiempo y aparte no es tan alta. Pero sí o sí nos valemos de la biología molecular.
porque eso aumenta mucho la sensibilidad. ¿Se entiende lo que les cuento? No para que lo sepan 100%, pero para que se entiendan. Pregúntenme lo que quieran. Profe, entonces en la anatomía patológica en el líquido se va a ver qué. No, anatomía patológica del líquido no dije yo. Pues Hablé no, de la de pleura. la biopsia del tejido pleural, perdón. Poco de necrosis gaseosa, granulomas. ¿Se acuerdan cómo son los granulomas? Sí, eso sí se ve entonces. Ah, bien. Sí, claro. Sí, Y profe, levantar la mano, dice Aline que y Sol. No, profe, perdón. Yo No, por por si acaso. favor, el Sol. Sí, hola, profe. ¿La Hola, PCR profe. también se hace en la tuberculosis pleural, entonces, aparte del cultivo? Se podría hacer, claro. Vos podrías hacer GeneXpert, podrías hacer biología molecular en el líquido pleural, obviamente, porque te aumentaría la sensibilidad. Lo que pasa es que en el líquido pleural, como vos podés obtener una muestra para anatomía patológica, podés obtener el líquido para ver la química y aparte haces lo otro, haces el directo y el cultivo, uno cree que con eso es suficiente. Muchas veces nos da un directo negativo, pero el paciente tiene la semiología que concuerda con la tuberculosis y vos ves la anatomía patológica y tiene la patente de necrosis gaseosa y con eso es suficiente para tratarlo. Habitualmente no pedimos biología molecular del líquido pleural, pero eventualmente se podría hacer, claro. Claro, gracias, profe. No, por favor. Sí, Alexander. profe, puede ser que entonces yo había confundido con lo del meningitis, que sí podría en una tinción de líquido cefalorraquídeo direccionar más al diagnóstico, o estoy totalmente equivocado. No estás totalmente equivocado, Alexander. Yo digo, si vos pensás que vas a ver un 100 Nielsen positivo en una meningitis por tuberculosis, probablemente te quedes esperando 20 años como yo, digamos. Eso pasaría. Eh, pero no te digo que no pueda ser positivo, te digo que la sensibilidad es muy baja. Nosotros las meningitis por líquido, las meningitis al líquido claro que sospechamos tuberculosis, le hacemos biología molecular, GeneXpert, porque la verdad que el rédito de diagnóstico es mucho mayor y ha salvado varias vidas. Gracias. No, por favor. Sí, Eric. Profe, el tema también de líquido cefalorraquidiano, puede ser por el tema de bacteria, y se va a analizar entonces el tema de la glucosa, polimorfos nucleados, todo esto para tener, pero también no solo la tuberculosis meningitis, por otros también microorganismos puede pasar lo mismo, ¿no? Entonces, Por supuesto. Ahora vamos. Ajá. Sí, por supuesto. No es entonces un método de análisis que es determinante. No es sensible, pero no es determinante. A ver, separemos acá y vamos a meternos ahora con esto que es re importante lo que dice Eric, porque una meningitis, uno puede sospechar tuberculosis después de haber descartado todo lo otro. Y es muy importante que charlemos de esto. Una cosa es una sospecha de meningitis. Cuando uno tiene una sospecha de meningitis en un paciente o en una paciente, el diagnóstico es muy importante y es muy importante el tratamiento porque a medida que pasan horas que uno no lo trata, la mortalidad aumenta. Entonces yo les diría, si yo tengo un paciente con cefalea, fotofobia y rigidez de nuca, ¿le voy a hacer una punción lumbar para adquirirle líquido cefalorraquídeo y hacer diagnóstico? Sí. Si no hay ninguna contraindicación, no hay dudas que tengo que hacer la punción lumbar. Y enseguida que que haga la punción lumbar, empezar con los antibióticos hasta que tenga los resultados. ¿Hasta eso estamos bien hasta ahí? ¿Se entiende? Y ese líquido cefalorraquídeo que yo obtenga con la técnica adecuada, punzando como corresponde, por la antisepsia del sitio de punción, tendrá que ser derivado de los diferentes lugares. Ya lo saben, como decía Eric, una parte va a ir para la parte bioquímica y observar la analítica, ver cómo está la glucosa, las proteínas, los leucocitos, y una parte obviamente también va a ir para microbiología. En función de eso, es muy importante
tener la muestra y enviarla rápidamente a microbiología en el frasco donde se obtuvo la muestra para que sea rápidamente procesada, observada e informada. Vamos ahora a las preguntas, pero espera, ya les doy la palabra, pero esperen. Mientras se procesa, se informa, mientras se procesa, se observa y se informa, ese paciente tiene que tener antibióticos, porque les digo, si usted no le pone antibióticos, corre riesgo la vida del paciente. Y después el médico tratante ajustará ese tratamiento al resultado que haya obtenido del líquido cefalorraquídeo que ustedes enviaron para procesar, observar e informar. ¿Qué se va a hacer con ese líquido cefalorraquídeo? Ahora lo vamos a charlar. Laira, sí, levantó la mano. Sí, profe. Sí o sí arranca el tratamiento con antibióticos, o sea, porque puede ser también una meningitis viral, digamos. Muy buena pregunta, excelente pregunta, sí, por supuesto. Se punza y arranca los tratamientos arranca rápidamente el tratamiento antimicrobiano. Vos punzás, tomás la muestra y el paciente arranca con el tratamiento antimicrobiano enseguida. Porque vamos a decir que no es bacteriana cuando tengamos el laboratorio microbiológico y el de la analítica clínica de acuerdo. ¿Se entiende? Porque vos cómo sabrías antes que no es bacteriana si no tenés el resultado, no lo sabés. Después puedes suspender. Sí, sí, sí. Entonces, mi pregunta a lo que dice Laira, que me pareció re interesante, y ahí vi que ya me puse que respondí por el chat del otro compañero, es, ¿qué le pedirían ustedes que haga el microbiólogo con ese líquido cefalorraquídeo? Laboratorio químico físico, características, color, pH, glucosa. A ver, eso no lo haría el microbiólogo, eso sería el laboratorio de bioquímica clínica. Yo digo, ¿qué le pedían ustedes al médico o al bioquímico microbiólogo que tiene la muestra en mano, que ustedes se la llevaron rotulada con una previa del desarrollo de la historia clínica? Sí, o Laira o Aline, la que quiera. Puede ser que tendría que hacer una prueba molecular. Le Yo podríamos... les diría que va. A ver, está bien, uno puede hablar de cuestión molecular. La pregunta va a ser más directa ahora, estamos rindiendo un examen. ¿Ustedes usarían la metodología diagnóstica directa frente a un líquido cefalorraquídeo derivado de un paciente con fiebre, cefalea y rigidez de nuca? ¿Utilizaría metodología diagnóstica directa? ¿Sí o no? Sí, porque es la Sí. que importa en el momento. Bueno, sí. No se puede Ahora estar- viene la segunda pregunta. ¿Qué metodología diagnóstica directa utilizarían? ¿Cuál es lo primero que harían? Porque lo primero que hay que descartar es una meningitis bacteriana, porque es la que más va a generar daño. ¿Qué metodología diagnóstica usarían directa? Gram, Por supuesto. Hay una coloración para ver si ven bacterias. ¿Y qué otra cosa? ¿Qué otro método utilizarían o qué harían aparte con ese líquido cefalorraquídeo? Biología molecular para No, buscar no, antes que antígenos. eso. Antes que eso. Cultivo. Cultivo, claro. ¿En cuánto tiempo va a estar el cultivo de ese líquido? ¿Cuántas horas? 48. 24, 48. 36 horas, 40, 32, 48. Está bien. O sea que tienen un día y medio por delante. Mientras tanto, ese paciente va a seguir a ese paciente se le va a seguir administrando antibióticos. ¿Por qué hacemos el directo? ¿Y por qué hacemos el cultivo? ¿Qué me va a decir el directo? Lo van a tener, ¿no es cierto? Van a usar Gram, como me dijeron hoy. ¿Qué me va a decir? Si hay bacterias. La morfología de la Si hay bacteria. bacteria y la morfología de la bacteria. Si es un coco, si es un bacilo, si es Gram positivo o si es Gram negativo. ¿Estamos de acuerdo? Y eso me va a guiar mucho a mí como médico para ver cómo sigo con el antibiótico hasta tanto tenga el cultivo. Porque ¿para qué me va a servir el cultivo bacteriano?
para la identificación. Y para la prueba Para, de antimicrobiana. para la prueba de sensibilidad y resistencia, como bien están diciendo, y por supuesto para la identificación microbiana, para que yo te pueda decir, el coco gram positivo que estábamos observando era un Streptococcus pneumoniae, por ejemplo, ¿no? Para ponerle el broche final, el nombre y el apellido, el género y la especie, y para hacer, como bien dijo la compañera, sensibilidad y resistencia microbiana. Entonces yo voy a recapitular, voy a ir para atrás para que ustedes no se hagan un mundo de esto que es re fácil. Viene un paciente con fiebre, cefalea y rigidez de nuca. Sospechamos meningitis. Un paciente de 20 años, en perfecto estado general. Sospechamos meningitis. El único antecedente era que tenía otitis a repetición. Ante esta sospecha de meningitis, lo internamos y le hacemos una punción lumbar. Apenas terminamos de punzarla con toda la técnica estéril que ustedes conocen, empezamos los antimicrobianos. ¿Dirigido a qué? A los microorganismos que más frecuentemente pueden producir meningitis. ¿Cuáles son? Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitidis, Haemophilus influenza. Hacemos lo que se llama tratamiento empírico. Y ese líquido cefalorraquídeo va a ser analizado, lo vamos a ver desde la bioquímica clínica, vamos a ver cómo está la glucosa, las proteínas, todo lo que vienen diciendo. La celularidad, si hay leucocitos polimorfonucleares, si son mononucleares, por un lado. Y por otro lado va a ir al laboratorio de microbiología, donde vamos a hacer una tinción directa, una tinción para la observación directa, vamos a ver si son cocos o bacilos, y también lo vamos a cultivar para determinar género y especie por todas las pruebas fenotípicas y para hacer la sensibilidad y resistencia. Y con todo eso, el tratamiento antibiótico, que por lo general está dirigido frente a las bacterias que comúnmente producen eso, lo vamos a seguir, y en el caso de que tengamos la mala suerte de tener una bacteria distinta a la que pensábamos, lo vamos a cambiar. Pero la historia no termina ahí. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué es más común de encontrar en una persona de 20 años inmunocompetente? ¿Una meningitis viral o una meningitis bacteriana? Viral. 100%, claro, una meningitis viral. Lo más común de encontrar es una meningitis viral. ¿El líquido cefalorraquídeo es igual al de la meningitis bacteriana? Habitualmente no, porque no tiene neutrófilos. Entonces no es un líquido opalescente, es un líquido mucho más claro. Y el directo que yo haga para bacterias, si es viral, ¿me va a dar negativo o me va a dar positivo? Y me va a dar negativo. Y el cultivo para bacterias me va a dar negativo. Entonces mi pregunta es, ¿se puede hacer diagnóstico de meningitis viral? Sí, por PCR. Sí, por PCR. Exactamente. Sí, por PCR. ¿Porque uno hace habitualmente un cultivo viral? No, no lo hace. Sí, por PCR. ¿Y se hace habitualmente? Sí, se hace. Y mi pregunta para ustedes es, ¿cuáles son los virus que más frecuentemente producen meningitis? Rota, rotavirus, Coxsackie, ¿Rotavirus? No, rotavirus no. líquido meningitis, ¿no? Meningitis a líquido claro. 20 años. Coxsackie AB, Esperen. El Coxsackie, ¿a quién pertenece? Vamos a hablar de familia, género y especie. ¿Alguien me puede decir? A los enterovirus. Perfecto. Dentro del enterovirus, no poliovirus, está el Coxsackie. En los enterovirus, sí. ¿Y cuál más está? ecnovirus, El poliovirus. ¿El cuál? Perdón. El polio. ¿Entiende? No, por eso dije yo, entre los enterovirus, no poliovirus. El Coxsackie es uno. ¿Cuál es el otro? U otro. ¿Hecho? Bueno, si ustedes lo dicen, lo van a buscar, porque eso está en todos lados. Eso no es por una clase de consultar. Eso está en todos lados. Pero no lo duden, acá hay una cuestión que es así. Si uno espera encontrar una meningitis bacteriana, la puede encontrar. Más frecuentemente hay meningitis virales. Los líquidos son distintos, pero a veces no. La mayoría de las veces sí. Si uno quiere buscar una bacteria, la busca. Tiene la observación directa cuando uno hace una tinción y va a cultivo. Y si uno quiere encontrar un agente etiológico viral,
utilizará, por supuesto, la biología molecular. Les digo una cosa, en la práctica, excepto algunos pacientes, habitualmente no se hace biología molecular para virus, se observa la evolución del paciente. ¿Estamos? Porque son meningitis a líquido claro, que el paciente está bien, que no se encuentran bacterias, uno supone que la etiología es viral y no observa la internación, la evolución, hasta que le da el alta. ¿De acuerdo? Pero uno podría utilizar biología molecular y hacer diagnóstico. Preguntas hasta ahí. Sí, en una clase están como que la principal causa de meningitis viral en los niños son el polio, el Coxsackie-IB y echinovirus. Y después está el rota, pero sí, claro. Es poco, claro, por eso. Está bien lo que vos decís, es así como vos decís. Poliovirus no tenemos dando vuelta, te digo, no tenemos poliovirus. No hay en Argentina. Y por otro lado, acordate que acá estamos hablando de un paciente de 20 años. Por eso yo les dije, no me metí con los pediátricos. ¿Sí? Ah, claro, sí, de 5 hasta Vamos. 5 años, ponele. Claro, no quiero complicar, quiero ir a algo bien llano para que se entienda la idea. Uno busca un patógeno dependiendo de la epidemiología. ¿Sí? Preguntas hasta ahí. Y aprovechando entonces, en esa población, ¿qué serían las causas principales entonces para... Si vos vas a buscar una población de 20 años con una meningitis, Claro, de los adultos, o sea, de 20 años. pacientes adultos con meningitis, lo más frecuente, no adulto mayor. No adulto mayor ni mayores de 50 años. Yo digo, menores de 50 años, adultos, lo más frecuente de encontrar son meningitis a líquido claro por virus, dentro de ellos los enterovirus, no poliovirus, y después tenemos las meningitis bacterianas. ¿Y qué agente tenemos? Streptococcus pneumoniae, meningococo y Haemophilus influenza como principal característica. Yo a veces digo, si es una meningitis a líquido claro, lo más frecuente es viral. Si es a líquido turbio, donde hay mucho polimorfo nuclear, obviamente y por lejos lo más frecuente es bacteriano. Dependerá de las características. Apenas ustedes pulsan, cuando sale el líquido se dan cuenta de cómo es, si es turbio o si es claro. Y los puede guiar. Puede ser los virus Profe, Sí, y en los neonatos por meningitis, o sea, va a ser diferente las bacterias. por esto. ¿Y por qué? Yo te pregunto a vos. No importa que sepan las bacterias, ¿por qué? ¿Qué pasa con el neonato? Por el sistema inmune. No, pensalo bien. Mientras tanto, yo le respondo a Guadalupe que la brucelosis puede dar una meningitis a líquido claro, exacto. Tiene que tener foco para brucelosis. Yo no vi ninguna en tantos años. Pero sí puede ser, está bien. La brucela es una bacteria intracelular, ¿no? Usted ya la conoce. ¿Por qué el neonato tiene otros microorganismos? Yo te lo digo igual, porque está bien lo que vos decís. Porque no se olviden que tomó contacto con el canal del parto hace poquito tiempo. Entonces, ¿qué bacterias ustedes pueden encontrar en un neonato? Streptococcus galactae. Streptococcus galactae es por eso. Claro. ¿Cuál más? Está bien, ¿cuál otro? Escherichia coli, pero eso pensé, la Por Escherichia supuesto. coli, ¿cómo sería? ¿Por qué? ¿También? ¿Por lo mismo no? Y claro, ¿Sí? por supuesto. ¿Y la Claro. listeria monocitógenes también? ¿De dónde puede ser flora habitual? ¿Dónde puede ser microbiota habitual la listeria y la Escherichia coli? De la microbiota perianal Claro, o por perivaginal. Perivaginal. Claro. Por eso pueden tener meningitis relacionadas con esas bacterias, que es menos factible de encontrar en otro tipo de momento histórico de la vida. Sí, claro. Exacto. Ah, gracias, profe. Pensé que solo la galactea se explicaba con eso. Pero son No, todos. no, porque es la misma manera, ¿no? No, no, no. No. Esa es la complejidad parte de un neonato cuyo sistema inmune, por supuesto, no está desarrollado y las infecciones son severas, ¿no? Son severas. Más allá que se traten a tiempo y todo, no es lo mismo que un adulto. Bueno, se entendió un poco la idea. La idea de hoy era, podemos ahora contestar cosas varias, no hay ningún problema. La idea era
para qué aprendemos lo que aprendemos y cómo lo volcamos a lo que necesitamos volcar. Si uno aprende la microbiología separada de la realidad conceptual del día a día, uno dice, ¿para qué aprendo? Qué difícil que es. Si uno lo aprende y dice, che, bueno, no, yo tengo un neonato y porque es neonato tiene más chance de tener una meningitis a esta bacteria. O tengo un adulto y tiene más chance de tener esta otra patología. Bueno, ¿cómo obtengo la muestra? ¿Cómo la proceso y por qué quiero saberlo? Si uno lo razona de esa manera, es mucho más fácil. Habitualmente yo lo pregunto de esa manera cuando rendimos los exámenes. No pregunto una cosa descolgada. Y después, agregarle a todo eso, eh, lo que tiene que ver con la propia trascendencia del microorganismo. Porque los microorganismos tienen diferentes maneras de generar daño tisular, diferentes maneras de evadir el sistema inmune, diferentes maneras de generar patogenia, que después se traducen en la clínica, que es la semiología que a ustedes le enseñan, y en la anatomía patológica. ¿Tá? Y eso es a causa de la capacidad que tiene el microorganismo de generar enfermedad y cómo interactúa con el individuo. Pero si no lo ven así, es más difícil después de comprender lo que están recitando y lo tienen que recitar de memoria. ¿Entienden? Profe, perdón por la molestia, pero para Sí. encerrar, porque para mí un poco abstrato algunas cosas, pero ¿puede hacer un pantallazo de qué quiero ver en algún examen? Por ejemplo, el Zianicium, el GRAN, el PCR y el ELISA. Bien. ¿En qué caso? Bueno, en el caso que tengo una sospecha de bacteria o por virus, que sea por la tuberculosis o la meningitis. Estamos hablando de meningitis, ¿no? Sí, de la meningitis, claro. Ah, Pero por eso te ahí, preguntaba en qué caso. en caso, puedo usar el Zianicium, el GRAN, el PCR o el ELISA. Algún de estos no se usa. O se usa todos. A ver, yo te digo lo que se usa, lo que usamos habitualmente para que a vos te quede bien marcado. Para vos llegar a hacer diagnóstico de una meningitis por tuberculosis tienen que pasar varias cosas. Que vos tengas un paciente que la pueda tener, que ese paciente tenga una semiología, una clínica compatible con eso, y que vos hayas descartado lo demás. ¿De acuerdo? Porque nadie de buenas a primeras dice, tiene una meningitis tuberculosa. Uno siempre piensa en otras cosas primero, ¿sí? Llegado ese momento, donde uno empieza a descartar y sospecha meningitis por tuberculosis, uno va a utilizar toda la metodología que tiene a mano. Va a utilizar el Cian-Nielsen para la observación directa, va a cultivar ese líquido cefalorraquídeo para ver si crece en el cultivo, pero eventualmente, para hacer un diagnóstico mucho más rápido y más certero, va a usar la biología molecular, que es lo que se hace acá. Uno hace la observación directa con la tinción de Cian-Nielsen, uno lo cultiva, pero básicamente cuando tenemos sospecha de meningitis por tuberculosis, usamos biología molecular. ¿Me claro eso, Eric? Dale, mucho claro. Gracias. No, por favor. Y al respecto de esto les digo nomás, no los quiero aburrir más ni hacerse la larga, pero que en todos los cuadros clínicos, en todos los momentos que ustedes deseen hacer un diagnóstico, tienen que pensar como lo pensamos acá. Yo les traje ejemplos más complejos, pero para que les sirva más. Tienen que pensar de dónde saco la muestra, cómo la saco, cómo la llevo y cómo la proceso y qué le digo a la persona que la está procesando. ¿De acuerdo? Es muy, muy importante. Le respondo la pregunta que deseen, lo que quieran. Yo no sé, profe, y ya lo hablaron porque entro un poquito tarde. A mí me confunde lo de la especificidad y la sensibilidad porque, o sea, como que al principio entiendo el concepto, pero después habla de falsos positivos y falsos negativos. No entiendo. Obvio. Te lo explico rápidamente. Te lo explico rápidamente. Vos usás un método para cualquier diagnóstico microbiológico. Yo te hago una pregunta y vos me la vas contestando para que vos lo entiendas. Cualquier diagnóstico microbiológico. ¿Qué significa que un método sea más sensible que otro? Que tiene una mayor capacidad de detectar el microorganismo. Por supuesto.
Cuanto Sí. más sensible es, ese método tiene más capacidad de detectar el microorganismo. ¿Entendemos hasta ahí? Que Sí. reduce la posibilidad de falsos negativos. Esa podría ser otra manera de encararlo. Se reduce la posibilidad de falsos negativos. ¿Se entiende? Si uno tiene un método más sensible, es porque ese método permite hacer diagnóstico con mayor justeza y por lo tanto me achica la posibilidad de tener falsos negativos. ¿Vamos bien hasta ahí? Yo sobre todo para Snedy, que ahí es la que preguntó. Sí. Eso es una cosa. ¿Qué significa que el método tenga más especificidad? Tiene mayor facilidad para determinar cuál es ese microorganismo específicamente. Perdón, ¿me lo volví a decir porque no se te escuchó? Que tiene la mayor capacidad de decir cuál es el microorganismo específicamente. Claro, y digamos, diciéndolo de otra manera, yo te podría decir, cuando más específico es como si yo te diría, si es más específico, tengo más chance de que lo que me está diciendo que es positivo sea eso. Es decir, si el método me dice, esto es una Escherichia coli, y es muy específico, es porque es una Escherichia coli. ¿Se entiende? Cuando más específico es, más razón tiene el método. Por lo tanto, cuando uno trata de utilizar un método, trata de usar el método más sensible y más específico. Es decir, el método que me permita encontrar lo que estoy buscando y que me permita identificar lo que encontré de manera inequívoca. ¿Se entiende? Sí. En eso, te voy a dar un ejemplo. En eso, yo te puedo decir, volviendo a la tuberculosis, que es algo que sé que complejiza y que es re fácil. El método directo de observación del bacilo de la tuberculosis, el Cien-Nielsen, es recontra sensible, es muy sensible, no recontra, es muy sensible en esputo, pero es menos sensible el líquido pleural y aún menos sensible el líquido cefalorraquídeo. ¿Sí? La especificidad, sin embargo, es la misma. Si vos encontrás un bacilo ácido alcohol resistente, es muy probable que sea un Mycobacterium tuberculosis. ¿Puede ser otra micobacteria? Y sí, puede ser una micobacteria atípica o ambiental, pero la especificidad es alta para Mycobacterium tuberculosis. Ahora, la sensibilidad varía. Es muy buena en el esputo, es menos buena en el líquido pleural y menos buena en el líquido cefalorraquídeo. También te podría decir, para vos y para toda la gente, ese mismo Cien-Nielsen en el esputo, como te dije, en un paciente inmunocompetente, tiene una muy buena sensibilidad, pero en un paciente inmunodeprimido tiene menos sensibilidad. ¿Saben por qué tiene menos sensibilidad? Porque a los pacientes inmunodeprimidos les cuesta hacer cavernas, porque les cuesta hacer granulomas, porque no tienen buena inmunidad. Entonces expectoran menos bacilos. Por lo tanto, el Cien-Nielsen baja la sensibilidad. ¿Se entendió o no se entendió? Sí, ahí se entendió perfecto. Gracias. Genial, genial. Es importante que entiendan eso de te agradezco mucho por traerlo acá. Es importante que entiendan el concepto de sensibilidad y especificidad, porque es donde parten la mayoría de las preguntas que uno se hace cuando va a tomar una muestra y la va a enviar a un laboratorio para que sea observada. Porque yo les voy a decir una bestialidad, ¿eh? Vamos a poner bestialidad para que se entienda bien. Yo tengo un paciente, hoy hablaban de diarrea, yo tengo un paciente con diarrea. ¿Sí? Tengo un paciente con diarrea. Y quiero saber si ese paciente con diarrea tiene un microorganismo, una bacteria que la causa. Entonces, tomo una muestra de heces, la pongo en el medio necesario, la llevo para ser procesada, la proceso y la observo, y hago una coloración de Gram, y veo abundantes bacilos Gram negativos. Hice diagnóstico. Hice diagnóstico de lo que le está pasando. No. No. Pero para nada, porque las heces están llenos de bacilos Gram negativos. Millones de bacilos Gram negativos. Es la flora, es la microbiota habitual. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Por lo tanto, ¿el método es sensible o no es sensible? No, no es sensible.
No, el método es sensible porque detecta bacilos gram No es negativos, específico. pero no es específico. Porque la observación directa de bacilo gram negativo en la materia fecal es recontra sensible, vas a ver todos los bacilos gram negativos, pero no me vas a decir si es una salmonela, si es una shigella, no sé, no me vas a decir, no me vas a decir tiene una shigella. No. Para eso, ¿qué vas a tener que hacer? Para aumentar la especificidad, El cultivo. por supuesto. Eso es. Un cultivo con el medio adecuado que nos sirva fenotípicamente para hacer la identificación. Que eso después vayan y estudiarlo. Sí, Aline. Profe, ¿y como la microbiota es abundante, no van a cultivarse todas y no va a quedar algo medio imposible en un material fecal, por ejemplo? Porque, no sé, por ahí podrían crecer todas y cómo vas a saber. No, bueno, es lo que yo te dije recién. Es una pregunta que se la hago a los demás, porque eso ya es material de estudio para rendir. Si yo aumento la especificidad, la aumento con el cultivo. Y si hago un cultivo sospechando que el paciente o la paciente tiene una shigella, ¿qué es lo que hago en ese medio de cultivo? Yo agarro, tengo la muestra, y esa muestra la voy a cultivar. ¿Y qué voy a hacer en ese medio de cultivo? ¿Qué le voy a proporcionar para ver si tengo una shigella a ese medio de cultivo? ¿Puede Los ser un millones, cultivo específico para Shigella? Claro, claro. No importa que lo sepan ahora, pero ¿de qué van a dotar ese cultivo? ¿Qué le un, van a poner? un sustrato que tiene propicio para Shigella. Y Por ahí, supuesto, y después por puede hacer supuesto. una prueba de sensibilidad también con antibióticos que son específicos para Shigella. Por supuesto. Entonces, para responder la línea que está bien la pregunta que hace, el cultivo va a estar lleno de bacterias. ¿Quiénes van a crecer y a quiénes vamos a identificar? A las que nosotros deseamos identificar. ¿Y de qué nos debemos valer? ¿De qué nos valemos para eso? De que el médico o la médica tratante nos diga, tengo una paciente de 34 años. A ver, nombre, apellido, número de documento, diagnóstico. Diagnóstico, diarrea disentérica. ¿Estamos de acuerdo? De esa diarrea disentérica. Cuando ustedes ponen diarrea disentérica, le mandan muestra para ser procesada de una paciente de 25 años con diarrea disentérica de 5 días de evolución, sospecha de tal cosa. Y entonces el microbiólogo sabe lo que tiene que hacer. Ahora, si ustedes mandan un pedazo de materia fecal y no dicen nada, está bien, uno va a ver moco, pus y sangre. Y cuando vea eso, va a extremar las medidas microbiológicas para poder aislar los microorganismos que están en relación con este tipo de diarrea. Pero ponele que no lo ven macroscópicamente. Y si ustedes no lo especifican, quizás se pueda perder y no sepamos para qué está esa muestra de materia fecal. Por eso es muy importante. Buena recolección, buen rotulado, buena esquelita escrita con todas las características para que en la mesada se pueda hacer lo que se tiene que hacer. ¿Te responde eso, Aline, a ver si lo entendiste? Sí, sí, pero sí en el caso de la bacteria no existe un cultivo específico, por ejemplo. ¿Me repetís de vuelta, por favor? No te escuché. Si la bacteria no existe un cultivo específico, que sea un cultivo común, ahí crecerían todas, o sea, sería más eficiente y más específico para bacterias que necesiten un cultivo específico. A ver si Esa es mi- entiendo tu pregunta. A ver, porque por eso yo voy a la materia fecal, que está lleno de bacilos gram negativos que son microbiota habitual. ¿Vos qué querés sacar de ahí? Vos estás pensando que hay una bacteria que es patógena y que está causando enfermedad. No son tantas bacterias las que pueden causar una enfermedad grave o una enfermedad relacionada con una semiología específica. Por ejemplo, vos tenés moco, pus y sangre. ¿Cuáles bacterias bacilos gram negativos pensás vos que la pueden producir? No son tantas. No son tantas. Sí, sería la salmonela, chikungunya. No tantas. Entonces, No es uno que tenés un tendría que millón de hacer un bacterias que lo cultivo pueden para producir. cada uno, en separado. Para, ¿Cómo? por ejemplo, si yo estoy en duda entre 3 bacterias, tenía que hacer un cultivo para cada uno. Ah, si vos me decís que si vos pensás en Shigella, pensás en Salmonella, por ejemplo. Exactamente eso.
Si vos tenés que hacer 2 cultivos separados, o lo podés hacer en la misma placa. Eso. Si tengo que hacer, por ejemplo, si sospecho de 3 bacterias, tengo que hacer 3 cultivos con 3 medios Claro, distintos. claro. Vos tendrías que utilizar 3 medios distintos, por ejemplo, si vos pensás en una Escherichia coli, en Salmonella o en Shigella. Eso, lo tenés que poner a crecer en 3 lugares distintos. Yo les pido que le respondan ahí Está buena la pregunta. Si es así, está buenísimo. Ahí le pregunto a los compañeros si hay alguien que le quiera responder, qué es lo que piensa. Si en un mismo medio cultivo uno podría tener la identificación fenotípica de cualquiera de esas 3 bacterias sin necesidad de hacer 3 medios de cultivo distintos, como dice Aline. Está buena la pregunta. Si no me equivoco, existe un cultivo que sería Salmonella Shigella, el agar, que ahí puedes poner lo que es sembrar las muestras y ahí va a crecer solamente Salmonella Shigella, pero no necesitas tipo hacer 3 cultivos diferentes. Esa podría ser una buena respuesta, Aline, pero les dejo abierta. Y ahí Giovanna pone, ¿no sería menos costoso hacer un molecular, hacer biología molecular? Te diría que no. No, no, es más costoso. Es bastante más costoso. Sin embargo, esto que decía la compañera recién, tenemos un cultivo salmonella ligera, les invito a que vayan, porque lo que dice Aline, está bárbara la pregunta. Si uno toma una muestra, si existe el cultivo salmonella ligera, y si existe un medio cultivo que nos permita, por ejemplo, discernir las principales bacterias productoras de disentería. Desde ya le digo que obviamente no hay que hacer varios cultivos, pero bueno, me gustaría que vayan y lean, porque es importante para que lo comprendan. Pero está buena la pregunta y está bien la respuesta de la compañera. Está muy bien. Significa que entendieron lo que yo les quiero transmitir, que es lo más importante. Ustedes lo que están haciendo ahora es mejorando la especificidad, la sensibilidad. En el directo van a ver vacíos gram negativos, pero lo que están pensando es cómo ser específicas en el diagnóstico. Y eso es lo que yo exactamente quería que hagan. Excelente. Busquen poco. Está la bibliografía. Está. Y si no, se las mando yo para que la lean. No hay problema. Está en el libro igual. Excelente. Excelente. ¿Preguntas? Miren, yo siempre por las dudas, les digo, este es mi correo. Siempre se los dejo para que lo puedan tomar nota y me manden lo que ustedes tengan ganas de saber o que les haya quedado la duda de todo lo que fuimos charlando. ¿Sí? Las preguntas que quieran, sobre lo que quieran, sobre infecciones de transmisión sexual, sobre la patología endémica, sobre neumonía, sobre infección urinaria, en infecciones de piel y partes blandas. ¿Sí? Lo que ustedes quieran me lo pueden escribir y lo podemos charlar, para que después sea más fácil rendir el examen. Yo siempre les pregunto en el examen una cosa que es una recontrapavada monumental, súper, pero que al fin y al cabo da cuenta de lo que ustedes entienden de lo que es la microbiología. Yo siempre les pregunto, ustedes tienen un absceso en piel y partes blandas, y siempre les doy el mismo ejemplo, un absceso glúteo, ¿sí? Hace un absceso glúteo. La pregunta siempre que les hago es, ¿cómo tomarían la muestra? Bueno, Funciona aspiración. Se cortó un poquito. Por función Primero aspiración. desinfectando.
Ahí está, ahí volvieron. Sí, dígame, ¿cómo sería? Se cortó, perdón, no se escuchó nada. Perdón, se me está cortando mucho. Funciona aspiración no sobre el absceso, sino cerca de la piel sana y desinfectando primero. Podría ser. Fantástico. Generando antisepsia del sitio de punción. ¿Sí? ¿Por qué vos decís desinfección y no decís? Siempre les pregunto esto, por eso te estoy haciendo como un examen. ¿Por qué decís desinfección y no antisepsia? ¿Es lo mismo? Te soy sincera, sé que no, pero nunca me termino de acordar la Bueno, diferencia porque a, me cuesta un montón. a buscarlo. Sí. Re fácil la diferencia. Y es importante. Haciendo antisepsia del sitio lindero o colindante al absceso que ustedes quieren obtener la muestra. ¿Por qué no punzan directamente el absceso? Mm. Yo creo que es lo de antisepsia y desinfección. ¿Puedo decirlo? Sí, claro, obvio. Con antisepsia quiere decir que no va a haber ningún microorganismo. En cambio, desinfección es quitar más o menos los microorganismos que pueden generar como una cierta infección en cierto sitio. ¿Puede ser? ¿O estoy errado? Le buscaría una vuelta. No digo que esté mal. Le buscaría una vuelta. Yo tengo que desinfección sería para objetos inanimados y antisepsia para tejidos vivos. Ah, bueno, ahí me gusta un poco más. Ahí me gusta un poco más. Igual lo iría a leer, porque la segunda pregunta que les hago en el examen es, bueno, me parece perfecto, realicen la antisepsia correspondiente, lo hacen de la manera que le enseñamos, que yo les pregunto con qué y de qué manera, obtienen la muestra. Pero mi pregunta es, ¿por qué no la obtienen directa? Seguimos en el examen, ¿eh? ¿Por qué no la obtienen directamente del absceso, del techo del absceso? ¿Por qué no pinchan, no punzan ahí? Sería porque el Es una trastorno es más un infección. exudado purulento, una zona de necrosis que la propia bacteria que estaría como yendo para los bordes, para la periferia. En el centro hay más pus que nada, que sería un exudado, una necrosis y pus. O sea que, a ver, pero vos sabés que me he puesto un montón a en escucharte. Eh, no lo escucho muy bien yo. No sé, La para re- mí porque en el centro sería más un exudado purulento y no una Ajá. zona con bacterias vivas, que sería más en la periferia de la lesión, en los bordes de la lesión. Es interesante lo que decís. Es interesante. ¿Y qué otra cosa? Por sobreinfección. ¿Cómo sobreinfección? O sea, de que puede haber otra bacteria de la microbiota, por ejemplo. O sea, Bien. Bien, o sea, por contaminación. claro. Y porque se puede diseminar a planos más profundos también. No, porque vos estás incidiendo sobre el absceso. Yo diría que lo que dijo Francina, creo que fue Francina, que Aline está bien. La contaminación de una muestra y la disminución del rédito diagnóstico es una, y otra es la posibilidad de encontrarse con microorganismos más vitales que en el centro de un absceso, donde, como decían, está lleno de células que son propias del sistema inmune y que lo que hacen es fagocitar y destruir al microorganismo. Yo creo que eso está bien, está bien. Y la pregunta que le hago siguiente, y es para ir cerrando la idea de ver si entendió la microbiología en el examen, es, ¿les sirve hacer diagnósticos de qué bacteria hay en el absceso? ¿Cómo es la pregunta, profe? ¿Le sirve hacer el diagnóstico microbiológico de cuál es la bacteria que está dentro del absceso? Sí, profe, porque el tema es que si esta bacteria se mete en un vaso, puede ir a un órgano como el corazón, el riñón o el cerebro y puede provocar también una sepsis. No sabemos cómo el paciente tiene la inmunidad. Bien, uno podría decir que en determinados pacientes es muy importante el diagnóstico para no errarle al tratamiento, y también podría decir que hay algunos abscesos que son, a ver, resultado de algunos, por ejemplo, puede ser secundario a la presencia de un forúnculo, donde el microorganismo implicado más frecuentemente es el estafilococo, y yo les diría, no vale tanto la pena
tener un diagnóstico microbiológico, sí vale la pena la incisión para el drenaje del material purulento y la utilización de antibióticos para continuar y terminar con el proceso de curación. Entonces la respuesta es, todo lo que uno incide tiene un rédito microbiológico, y probablemente sí. Para todo nos sirve hacer diagnóstico microbiológico. Algunas veces sí, para algunas otras veces no. Entonces uno charla sobre eso, para comprender frente a qué paciente está, como recién bien decías vos, cómo voy a incidir la lesión, si me sirve o no me sirve el diagnóstico microbiológico, en qué bacterias voy a pensar, cómo lo voy a transportar, si me sirve o no me sirve hacer un examen directo, y si me sirve o no me sirve hacer un cultivo y la utilización de un antibiograma. Todo eso está en función de una persona. No todas las personas son iguales, no todos los cuadros clínicos son iguales, pero si ustedes tienen idea de para qué sirve cada cosa y cómo se hace, y las pequeñas cositas, qué es antisepsis y qué es desinfección, por qué punzo por piel sana y no entro por el techo del absceso, todo eso sirve para darle sentido a lo que uno estudia. Y después, como les dije, rescatamos y observamos una bacteria, le ponemos nombre y apellido, género y especie, de la manera que hayamos decidido ponérselo, siempre buscando la mejor técnica, la más sensible y la más específica y costo efectiva, y cuando logramos con todo eso tener algo bueno, seguimos adelante con el tratamiento y eventualmente nos preparamos por si hay que tomar otra muestra y hacer otro procesamiento. Pero con eso es un montón. Que ustedes puedan ir diferenciando, ir pensando, es muchísimo. Y que ustedes conozcan que cuando uno les pregunta, chicos, díganme cuál es la principal diferencia entre un coco gram positivo y un bacilo gram negativo de la pared, ustedes no duden. Chicos, cuéntenos cuáles son los mecanismos de virulencia más comunes del estreptococo. Ustedes no duden. ¿De acuerdo? Porque eso por ahí es lo que a uno le hace pensar que no han leído el tema. Después lo otro lo vamos a ir armando, pensándolo y razonándolo. Ahí Profe, tienen mi correo. Sí, ¿podés poner el correo nuevamente, por favor? ¿Dónde está? sí, cómo no. Sí, ahí lo vuelvo a poner. ¿Eh? Se me fue la... Ay, no voy a ponerla acá. Entonces, ya sé. Miren, ahí lo fijé. ¿Quedó ahí? Ahí está fijado, Eric. Y aparte lo vuelvo a poner por la duda. Bueno, los leo, cualquier cosa en el correo electrónico. Estoy a su disposición. Me mandan mensajes. Ahí yo los leo los correos. Por ahí me tardo un poquito en responderles, pero voy a estar leyendo y contestándole eventualmente lo que ustedes necesiten. Gracias, profe, muy útil. Muchas gracias. Oh, por favor, gracias a ustedes por participar y por ser respetuosos. Y los espero cuando quieran. A disposición. Gracias, profe. Muchas gracias. Luego. Muchas gracias. Gracias, profe. Que les vaya bien. Gracias. Gracias. Gracias.